Hola, el día de hoy vamos a presentar una serie de conceptos los cuales parecen complejos, pero que no son tan complejos y están relacionados con la sociología. Luego procederemos a hacer una actividad en base a la película Danza con Lobos. El primer concepto que vamos a ver el día de hoy es el sujeto y el objeto de estudio de la sociología y la antropología. El sujeto es una persona consciente que posee subjetividad y su propia percepción para estudiar las incógnitas del hombre. Su objeto de estudio específico en la sociología es el hombre en la sociedad y sus formas de comportamiento y relaciones intrínsecas con los demás. Y en la antropología, este objeto de estudio pasa a ser su propia culturalidad y la de los demás seres humanos. El segundo concepto es la formación de la persona social. Los seres humanos somos por naturaleza seres sociales, que se van formando en contacto con otros hombres. Desde que nacemos, basamos nuestra experiencia en lo aprendido de la cultura en la que estamos inmersos. Esto se entiende como un proceso de socialización. Necesitamos de la socialización y de la interacción constante con otros seres humanos para poder desarrollar nuestra personalidad y emociones. La experiencia social que vamos adquiriendo es la base fundamental para el desarrollo de nuestra personalidad, en la cual interiorizamos y asimilamos nuestra cultura. El ser social permite que las sociedades y culturas persistan en el tiempo y se desarrollen, garantizando así las medidas básicas para la supervivencia de estas. Existen diversos agentes que inciden en nuestro proceso de socialización y formación como personas sociales. Estos son la escuela o los centros educativos y la capacitación laboral o nuestros lugares de trabajo, que actúan metódica y predeterminadamente, mientras que la familia y los grupos de personas actúan de manera espontánea. La familia es el principal agente que actúa en nuestro proceso de socialización, sobre todo en nuestros primeros años de vida, ya que nos transmiten y enseñan valores, creencias, prejuicios sociales y normas. Así, la imagen que cuando niños tenemos de las cosas dependerá en lo aprendido de nuestras familias. Gracias a lo aprendido en las distintas etapas formativas del ser humano y su interacción social, es que acumulamos experiencias que servirán para nuestro desarrollo biológico. Tercer concepto, la definición de sociedad y cultura. El concepto de sociedad hace referencia a una agrupación o conjunto de personas las cuales se relacionan entre sí y poseen un conjunto de características organizacionales y reglas las cuales comparten, mientras que cultura se basa en la producción y recopilación de los patrimonios, tanto materiales como inmateriales de estas agrupaciones de personas. Un ejemplo de esto pueden ser las culturas maya o azteca. Nuestro cuarto concepto, estructura de la cultura. La cultura está caracterizada por ser el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. La cultura tiene dos subdivisiones que la conforman, siendo estos el patrimonio inmaterial como material. El patrimonio material puede ser mueble, ya sean manuscritos, documentos, artefactos históricos, grabaciones, películas, fotografías, obras de arte, etc. O inmueble, sitios arqueológicos, monumentos históricos, monumentos artísticos, monumentos públicos, paisajes culturales, etc. Nuestro patrimonio inmaterial comprende todo lo que es considerado como no tangible. Ejemplos de esto pueden ser el lenguaje, nuestras costumbres, religiones, leyendas, mitos, música, etc. Quinto concepto, las propiedades de la cultura. La cultura se transmite de generación en generación a través del lenguaje y del comportamiento y posee la capacidad para discriminar, admitir, readaptar o rechazar los elementos de otras culturas. Se expande o agranda por incorporación de innovaciones, ya sean tangibles o intangibles, propias o ajenas, como resultado de la mezcla de otras culturas y existe en toda sociedad humana. Es única en su formación y contenido, además de que está sometida a los cambios, pero se diferencian por su capacidad para aceptar el cambio. Sexto concepto, enculturación, transculturación, etnocentrismo y relativismo cultural. La enculturación es un proceso por el cual un individuo aprende, integra y pone en práctica las dinámicas, valores y normas de la cultura que lo rodea. Estas son transmitidas de manera directa
de una generación a otra. La transculturación es un proceso en el cual un individuo o un grupo social adquiere de manera gradual formas culturales provenientes de otra. Continuando, el etnocentrismo es una tendencia de un grupo social o un individuo ligada a un sesgo cultural, donde se cree que una cultura generalmente propia es superior a otras, lo que lleva a interpretar la realidad dentro de parámetros culturales personales. El relativismo cultural es una perspectiva antropológica en la que se considera a cada cultura como un sistema social determinado, por lo que cada cultura deberá de ser juzgada a través de una observación distante, lejos de la opinión personal, local y la experiencia. Séptimo concepto: tipos de sociedades. Elegimos las sociedades cazadoras y recolectoras. Las primeras sociedades humanas, surgidas desde los antiguos homínidos, cada milenio que pasaba se convertían en animales más sociables, resultando en un comportamiento común y natural de cooperación mutua entre los miembros de estos pequeños grupos o tribus formadas por familias. En aquellas no existía tanta desigualdad, dado que las familias proveían para cada miembro, organizándose para cazar o recolectar, y no parecería haber acumulación de las hoy consideradas riquezas. Solamente necesitaban bienes materiales para sobrevivir, tales como primitivas armas de caza, construir y herramientas de cocina. Continuando con el séptimo concepto, socialmente no había roles de ricos y pobres. La edad era de mucha importancia para los roles sociales, y en el sexo habían roles bien marcados. Mientras las mujeres recolectaban alimentos y criaban a los hijos, los hombres cazaban y tenían cargos públicos, al igual que los ancianos en cargos ceremoniales y ritualísticos, estos últimos por ser respetados debido a su edad y sabiduría. Es necesario comprender la importancia de estas culturas para aprender los beneficios de tipos de vida y organización humana donde carecían muchos de nuestros problemas sociales modernos. Pasemos al octavo concepto: características de la modernidad y posmodernidad. La modernidad genera una narrativa del progreso a través del conocimiento. Rinde culto al pensamiento racional. Tiene una visión antropocéntrica y posee un cambio de estructuras políticas. Mientras que la posmodernidad critica los medios como ejes de poder. Posee una visión pesimista. Critica a las dinámicas de consumo. Genera un rechazo a la pérdida de la privacidad. Cuestiona a los nuevos procesos comunicacionales. Genera una crítica permanente. Posee una preocupación por el medio ambiente. Vamos al noveno concepto: globalización y sus efectos a nivel social y cultural. Para empezar a hablar de globalización, primero tenemos que definirla. La globalización es un proceso creciente de internacionalización industrial y del comercio, impulsado por el libre flujo de mercancía y capitales, que ha escalado de una manera exponencial con la utilización de la tecnología. La globalización posee varias consecuencias negativas, como por ejemplo, de que están en peligro de pérdida u olvido algunas costumbres o tradiciones culturales que han sido desplazadas por otras de mayor influencia. Además de que se reduce la diversidad cultural al generarse una cultura popular y se imponen las costumbres de los países más desarrollados e influyentes en el mundo. Continuando con el noveno concepto, hablemos de la globalización cultural. La globalización cultural es la homogeneización a nivel mundial de expresiones artísticas, valores y tradiciones en general. Esto es producto de la mayor interconexión entre los países a nivel mundial. Otro punto importante de esta es que la globalización cultural permite la fusión de tradiciones. En cambio, la globalización social se refiere a la que tiene un impacto sobre la vida, trabajo, familias y sociedades de los involucrados. Incluso son incluidos en esta categoría las preocupaciones y aquellos problemas que estén relacionados con las condiciones de trabajo e ingresos. También traspasa al mundo del trabajo,
porque se refiere por igual a cuestiones relativas a la seguridad, identidad y cultura, así como a la cohesión de las familias y las comunidades. 10º concepto: conceptualizaciones del texto Enjambre. Uno de los conceptos encontrados más interesantes es el respeto. Respeto, considerado veneración, acatamiento que se hace a alguien. Según la Real Academia Española, del latín respectus, que significa acción de mirar atrás, y según Byung-Chul Han, lo fundamental para el público. Donde no hay respeto, lo público decae, y el decaimiento, que es un espacio público vital, ha sido totalmente erosionado por los medios digitales, que remueven toda distancia, se revela lo íntimo y lo privado a los ojos de lo público. En estas comunicaciones digitales reina el anonimato, que conduce a perder el respeto por otros, conducidos por ansias de poseer poderío sobre el otro, lo cual es altamente dañino en estos tiempos donde lo íntimo pasa a ser público fácilmente. Continuando con el 10º concepto, otro de los conceptos que encontramos interesantes es la indignación. La indignación es un sentir muy humano, pero cuando es sentida por muchos, en una ola de indignación no llega a ejecutar acciones, es débil, inestable, volátil. Requiere de firmeza y actitud para avanzar y materializar cambios para satisfacer dicha satisfacción. Se hace la antítesis con la primera narración de la civilización occidental, la Ilíada, y en ella se distingue a la ira como la causal en cambios materiales, tan reales que son épicas, iras que logran cambiar paradigmas. En una sociedad digital, la ira no pasa más allá de la pantalla, ya que no tiene masa, es un estado cómodo de indignación sin dignidad. Para finalizar, el último de los conceptos y uno de los más importantes vendría siendo el enjambre digital. La nueva masa humana que aletea entre redes, una agrupación amorfa, sin la organización de los verdaderos enjambres de abejas, con una jerarquía y un orden marcado y establecido dirigido para el bien de la común de la especie, sino que con individuos aislados entre ellos que no forman ningún espíritu ni alma, ya que no forman parte de ninguna masa propia y por lo tanto tampoco pueden conformar una comunidad. No pueden congregar ni mucho menos una voz, sino tan solo un ruido, ya que no hay ninguna unidad que hable con una sola voz. Pasando al último de los conceptos, la etnografía. Es un método de investigación social que estudia las diversas culturas de la humanidad para así comprender sus identidades y diversos estilos de vida. Según el antropólogo Taylor, cultura es todo lo que se aprende socialmente y que se comparte entre los miembros de una sociedad. Una herencia social que los miembros reciben de su grupo. Esto incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, la ley, la costumbre y cualquier hábito o comportamiento adquirido por el hombre como miembro de una sociedad. Continuando con este concepto, cada cultura es distinta y tienen estructuras marcadas entre ellas que las definen, como lo es la simbología, el lenguaje, las normas y valores que cada una de ellas posee. Por sobre esta estructura se erigen los rasgos internos y externos de la sociedad, ya sean materiales o inmateriales, como lo son los distintos tipos de saludos, coloquialismos o subculturas y contraculturas que pueden surgir en los grupos humanos. La etnografía nos enseña que las culturas se traspasan de generación en generación, son hereditarias, son readaptables, se puede expandir gracias a las innovaciones, está sujeta a cambios y existe en toda sociedad humana. Ahora pasemos a la actividad. En primer lugar, desarrolle un mapa mental el cual indique y desarrolle de la mejor forma posible el concepto de la cultura en relación al ser humano y su rol en la sociedad. En segundo lugar, menciona un ejemplo del patrimonio material e inmaterial de la cultura chilena y mencione el cómo la globalización ha afectado o podría afectar a este. Luego de que terminen esa actividad, pasen al cuestionario en relación a la película Danza con Lobos. En relación a la película Danza con Lobos, analiza y desarrolla de forma completa y ordenada las siguientes preguntas. Primero, nombra al menos 5 características de la cultura norteamericana las cuales hayan sido observadas en la película. En segundo lugar, señala al menos 6 ejemplos del patrimonio cultural material e inmaterial de la tribu que acogió al teniente John Dunbar durante los acontecimientos de la película. Estos son 12 en total. En tercer lugar, durante la película Danza con Lobos, podemos observar varios ejemplos de enculturación, transculturación, etnocentrismo y relativismo cultural. Nombre a lo menos un ejemplo de cada una de estas perspectivas de la cultura. En cuarto lugar, la sociedad es una parte muy importante del hombre, ya que ésta está presente en su vida durante casi todo el momento de esta, según sus propias palabras y sus conocimientos aprendidos en clase, de qué formas vemos actuar a la sociedad en el desarrollo de Teniente Dunbar. En quinto y último lugar,
¿De qué formas podemos apreciar la manifestación de la globalización durante el contexto histórico de esta película Danza con Lobos y de qué formas afecta esta a la trama? Muchísimas gracias por su atención.